redacción de CNN Chile para contarnos cómo fue esta audiencia de control de medidas cautelares. Cautela de garantías, sí. Eso, cautela de garantías que pidió la defensa de Manuel Monsalve, pero que si uno pudiera resumirlo en una frase coloquial, ir por lana y salir trasquilados, porque eso más o menos fue lo que ocurrió. Bienvenida. Gracias, Mati. Bueno, si algo probablemente no tenía contemplada la defensa de Manuel Monsalve era que dentro de esta solicitud, que en concreto lo que pedía era acceso a mayores antecedentes en la carpeta investigativa, una entrega que podía ser total o parcial, según definiera el tribunal, no se contemplaba que dentro de esa audiencia de cautela de garantías que duró varias horas, el fiscal Javier Armendáriz expusiera algunos de los antecedentes de esta carpeta investigativa sobre gestiones previas a la denuncia presentada en contra de Manuel Monsalve. Ya sabíamos el tema de las cámaras, incluso el propio presidente de la República, Gabriel Boric, lo reconoce en un punto de prensa, en este punto de prensa bien controvertido y también cuestionado incluso por parte de su propio sector, donde reconoce que Manuel Monsalve habría pedido a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Inteligencia que revisaran las cámaras del Hotel Panamericano y también del restaurante donde habrían ocurrido parte de los hechos. ¿Qué es lo que sabemos ahora entonces? Es que el fiscal regional a cargo de esta indagatoria, el fiscal Javier Armendáriz, dice que las gestiones previas de Manuel Monsalve no solamente tuvieron que ver con las cámaras, sino que además, lo comentabas con Ivo precisamente, tienen que ver también con que Manuel Monsalve se habría acercado al círculo de la denunciante, que era parte de lo que sostenía durante esta jornada la Fiscalía. Pasemos a revisar precisamente ese punto expuesto por el fiscal Javier Armendáriz. Sin que me diera ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que sus señorías no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, por parte del imputado. Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones, por supuesto una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Bueno, ese era un dato que no se conocía, que sorprendió a varios de los presentes en esta audiencia. Me atrevo a decir también a la defensa de Manuel Monsalve. Sí, de hecho no quiso aclarar si es que estaba en conocimiento de ese antecedente. Es más, en el punto de prensa que ofrecieron los abogados, ellos salieron después de esta audiencia de cautela de garantías, salieron los dos abogados, Cristian Arias y Lino Dizzi, que estaban ahí presentes en esta jornada, y pasó el momento de esta pregunta, que teníamos varios de si ellos estaban en conocimiento de ese antecedente, y empiezan a retirarse. De hecho, uno le dice al otro, vámonos mejor, y empiezan a retirarse en la explanada del Centro de Justicia. Y la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, quien asumió hace pocas horas, de hecho, la defensa de quien denunció en este caso, dijo que tampoco sabía de este antecedente. Ahora, tampoco era conocido, y bueno, y eso es gravísimo, porque es una investigación que manda a hacer Manuel Monsalve en su calidad de subsecretario del Interior, haciendo un abuso de sus prerrogativas en el cargo para un tema absolutamente personal, pero también da cuenta de que no solamente mandó a revisar las cámaras, sino que mandó a periciar su celular. ¿En qué consistió ese punto? Sí, también fue expuesto por parte de la Fiscalía, que aquí yo creo también que abre dos flancos, uno más bien judicial, que tiene que ver con lo que se puede acreditar en la investigación, que lo que dice la Fiscalía es que está este tema de la cercanía de funcionarios de la Policía de Investigaciones al departamento, donde dice el fiscal, el primer detective que conversó con la víctima no era de la Brigada de Delitos Sexuales, era un detective que fue instruido, recibió la instrucción de Manuel Monsalve para llegar a las cercanías de la víctima, que es parte de lo que dice el fiscal. Y con respecto al teléfono, que hay todo un cuento también respecto a la orden de incautación, la segunda orden judicial que se emite por parte del Ministerio Público, que se solicita, donde ahí también la Fiscalía dice que hay un primer teléfono que Manuel Monsalve ocupaba habitualmente
y que él lo entregó en medio de estas sugerencias que él hizo a la Policía de Investigaciones, se lo entregó también a la PDI para que lo revisaran. Esa fue una entrega que hace él también en el marco previo a la denuncia en su contra. Pero no sabemos en qué consistió esa revisión. Puede que lo hayan revisado de que tuviera algún virus que estuviera intervenido o que eliminaran cierta información. No, de hecho el propio fiscal Armendáriz dice que dentro de esta causa no se han separado las investigaciones, porque recordemos que acá hay delitos sexuales, pero también está obstrucción a la justicia, una posible infracción a la ley de inteligencia. Todo se está investigando en la misma causa. Y ahí el fiscal dijo que lo que se está buscando finalmente es ver si hubo algún tipo de intervención previa, cuán contaminada puede estar esta investigación. Y eso nos lleva un poco también dentro del mismo punto, algo expuesto por el propio juez de garantía. Él dijo que acá hay evidentemente una posible intervención, contaminación en la indagatoria, y es más, él planteó sobre la mesa un punto bien relevante. Él dijo que la Policía de Investigaciones tiene el deber específico de investigar delitos, pero también tienen una labor adicional de proteger a personas importantes. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Él decía, quizás más adelante se podría tener el debate de quiénes se hacen cargo de la Policía de Investigaciones, si finalmente sigue siendo el Ejecutivo o debiese ser el Ministerio Público, esto por la concentración de poder que tiene en este caso la Subsecretaría del Interior y que evidencia situaciones como estas, que por cierto están en investigación, pero que incluso la preocupación fue demostrada por quien estaba guiando esta audiencia, que era el juez de garantía. Claro, por cierto, ese es otro de los temas, porque siempre se busca no crear un organismo que concentre demasiados poderes, porque tiene que haber siempre una investigación cruzada, y esto es lo que está dando la razón a aquello. Respecto a los teléfonos, porque la defensa de Manuel Monsalve dice que él entregó el teléfono en forma voluntaria el día en que se encuentra con el fiscal Armendáriz, el día martes de la semana pasada en su hotel. Ese teléfono que le entrega ese día, primero, ¿se lo entregó voluntariamente? ¿Y cuál teléfono de estos tres era? ¿Era el que perició la PDI inicialmente? Sí, lo primero que podemos decir es que no fue de forma voluntaria esa entrega, pero antes de adelantarnos a eso, Mati, porque vamos a explicarlo, y también tenemos una cuña del fiscal Jacir que explica un poco también la cronología de cómo la Fiscalía pide también los teléfonos de Manuel Monsalve, pero antes también hay un punto que fue abordado en esta audiencia de cautela de garantías y tiene que ver con la declaración, ahora ya sabemos, no declaración que entrega Manuel Monsalve, y que al principio el abogado del ex subsecretario dice, acá hubo una declaración de mi representado sin su equipo de abogados y queremos conocerla. Vamos a pasar a revisar precisamente esa solicitud de la defensa de Manuel Monsalve. Claro, desde el 15 al 16 en el Hotel Panamericano, el señor Monsalve hizo, aparte de esta declaración colaborativa para la investigación, permitió que se le tomaran muestras de ADN y su pava bucal, entregó su teléfono, permitió el registro de su habitación, la habitación del hotel que yo estoy ocupando, aunque fuese por un fin de semana o un día, una hora, obviamente es un espacio de privacidad donde él lo abrió voluntariamente y se ingresó a la habitación, se entregaron prendas y otros elementos. Y por lo más hago presente que eso es pura colaboración de señor Monsalve. Necesitamos copia íntegra de toda esa parte de la carpeta. Bueno, esa es la primera parte de la audiencia de cautela de garantías, cuando la defensa de Manuel Monsalve enumera las solicitudes que tiene en este contexto. Recordemos que no se trata de una formalización, no había un detalle respecto del contenido de esta causa o imputación de delitos, pero lo que pedía la defensa era, por un lado, que se informara por qué hecho se está siendo imputado su representado, también que la Fiscalía explicara el secreto de la investigación, por qué se había decretado el secreto, y ahí es cuando el fiscal Armendáriz empieza a revelar esta serie de hechos, donde incluso ahí el fiscal dice, se trata de una persona que no es cualquier persona, se trata de una persona con influencia que ejerció varios cargos públicos, y es ahí donde también daba estos argumentos de por qué el Ministerio Público determina el secreto de la investigación al menos por 40 días, y es ahí donde también la defensa habla de esta declaración de Manuel Monsalve, pero el fiscal Armendáriz responde, dice,
acá no hay una declaración, fue un mero intercambio de palabras en el marco de la presentación que hizo el fiscal Francisco Jacir y Javier Armendáriz en el Hotel Panamericano. Lo estaban esperando ese día 15 de octubre y ahí el fiscal relata, dice, yo personalmente le dije que estaba esta denuncia en su contra y ahí, según las palabras del fiscal, Manuel Monsalve habría dicho, yo lo que quiero declarar es que no recuerdo nada y lo demás se lo voy a guardar a mis abogados. Ahí Armendáriz le habría explicado que podía hacer el uso a guardar silencio o también poder acompañarse de sus abogados. Nuevamente le habría repetido, según la versión del fiscal Armendáriz, a Manuel Monsalve, nuevamente habría repetido Manuel Monsalve, en este caso, que no se recuerda de nada y que eso es lo que va a declarar, pero ahí también hay una confusión, porque durante esta mañana su defensa, el abogado Cristian Arias decía que hay una declaración formal de Manuel Monsalve, la queremos conocer, y esto contrasta con lo dicho por María Inés Horvitz, que encabeza su defensa, que en el día lunes dijo que no había una declaración. Ahora, por cierto, que los abogados querían pedir en esta audiencia de cautela de garantías que si hubo algún tipo de intercambio o de frases también emitidas a la Fiscalía, evidentemente querían conocer cuál era el contenido finalmente de ese testimonio, que ahí lo dice el fiscal. Prácticamente lo que nos dijo no duró más de un minuto y era que no recordaba nada y que el resto lo iba a hablar con sus abogados. Escuchemos precisamente esas palabras del fiscal Armendáriz. Cuando el imputado nos escucha, me escucha a mí, porque yo se lo dije, dijo, pero a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me acuerdo nada. Y iba a seguir, y yo le dije, un momento, señor Monsalve, usted es imputado en una causa, es decir, se le atribuye participar en un hecho punible, y usted tiene derechos. Y entre ellos es a no prestar declaración conmigo. Pero además tiene que saber que tiene derecho a guardar silencio, que lo que diga acá frente a los policías que nos rodeen puede ser usado en su contra, y que además tiene la posibilidad de consultar con un abogado. Ante eso, el señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, y repitió exactamente lo mismo, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos, y lo demás me lo reservo con mi abogado. Ya, entonces, ¿y eso se toma como una declaración, esas palabras? No, para la Fiscalía no, y luego también el tribunal ratifica que no es efectivamente una declaración este intercambio de palabras, así que eventualmente deberíamos esperar una declaración de Manuel Monsalve en este caso si hace uso a su derecho, si renuncia a su derecho a guardar silencio. Ya, ahora, en esa instancia en que se encuentra con el fiscal Armendáriz, él da una prueba biológica, accede a que se le tome una prueba biológica. Sí. ¿Y qué teléfono entrega? Bueno, es que ahí estaba la duda y que de hecho fue parte amplia del debate incluso hasta el final, porque hay dos órdenes de incautación de teléfonos. La primera es cuando se reúnen ese día, 15 de octubre, en el Hotel Panamericano, y ahí lo que explica el fiscal Jacir, que estaba también en ese momento, en esa reunión estaba Brigada de Delitos Sexuales, equipo de criminalística, el fiscal Armendáriz y también el fiscal Jacir, esperando a Manuel Monsalve, donde van por el teléfono del ex subsecretario y se dan cuenta después de que el teléfono que ellos habían recibido no era el que usaba habitualmente el entonces subsecretario del Interior. Es ahí donde se devuelve el teléfono que habían incautado y emiten una nueva orden judicial. Y esto lo explicaba el fiscal Jacir en plural. ¿Para qué? Porque no conocían el número total de equipos que podía tener Manuel Monsalve y es por eso que la orden, que de hecho la leyó el juez en la audiencia de cautela de garantías a petición de la defensa, que dijo que no la conocía, está en plural porque desconocían el número. Y ahí es donde van nuevamente y donde van hasta la casa de uno de los abogados. Había una reunión precisamente del equipo de abogados con Manuel Monsalve y allá van a pedir este teléfono, que era el primer teléfono que había entregado de manera irregular a la Policía de Investigaciones, y es ahí donde se topan con este tercer teléfono, y ese tercer teléfono fue el que hizo el gran debate durante esta jornada, porque ahí lo que alegaba la defensa es que no se podían llevar ese teléfono, que no tenía sentido tampoco, considerando que Manuel Monsalve compró ese equipo el 16 de octubre, ya cuando estaba la investigación abierta. Él ya de hecho había renunciado y dice que ese teléfono ya se lo había comprado después de haber manifestado también la disposición a la investigación. Bueno, fue un largo debate que terminó finalmente, ¿sabes con cuál resolución del juez? En plena audiencia, de hecho ahí esto se estaba transmitiendo a través del Poder Judicial, se quitó el audio de la audiencia,
quedó prácticamente sin ningún sonido al interior, nosotros no podíamos acceder al contenido, pero lo último que dijo el juez fue que cada abogado se acercara, fiscalía y abogados se acercara a donde ellos con este teléfono y se borraran mensajes privados con la cónyuge de Manuel Monsalve, con las hijas y además con los abogados y también mensajes que él tenía en un chat con él mismo, donde habían algunos apuntes respecto de la estrategia para su defensa. Eso fue borrado durante la audiencia y ya después se dio término y se entregó este equipo al Ministerio Público. Ya, porque hay que decir que cada persona tiene derecho a la comunicación privada con su abogado. Por lo tanto, eso está cautelado en este caso. Sí, lo explicitó de hecho el juez, dijo que parte de la solicitud que hacía el Ministerio Público no estaba cubierto de eso mismo, que era resguardar mensajes privados, y es por eso que se eliminan, se revisa ese teléfono en medio de la audiencia cautela de garantías y finalmente vuelve este celular a las manos del Ministerio Público. Vamos a escuchar también parte de las respuestas del gobierno, porque otro de los puntos también tiene que ver con finalmente con la situación política, ¿no? Que era lo que incluso estaba respondiendo la ministra del Interior, si finalmente cuántos sabían de estas gestiones previas de Manuel Monsalve, entre ellas la que revela el fiscal Armendáriz de acercarse al departamento de la denunciante. Así porque además pueden ser citados como testigos. Claro, así que pasemos a revisar parte de las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno respecto de este punto. Él está sometido ya como ciudadano a una investigación en curso que tendrá que dilucidar si en su rol como autoridad sus decisiones y sus instrucciones se ajustan a la ley o infringen o incurren en delitos como obstrucción a la justicia u otros, ¿no? Eso no lo podemos nosotros responder, es parte de la investigación y justamente para que se enfrentara como corresponde a la justicia fue sacado del cargo, ¿no? No conocí. Todo lo que ustedes saben que hemos informado al gobierno es lo que el gobierno supo. Bueno, ahí parte de las declaraciones de la ministra Camila Vallejo. Por otro lado, el juez de garantía dice que la Fiscalía puede mantener el secreto de la investigación por 40 días y por otro lado, respecto al acceso de la información, dice que la defensa de Manuel Monsalve va a acceder a la carpeta digital, que es la que está en Oficina Judicial Virtual, que es este sitio del Poder Judicial donde cualquiera puede acceder, pero cuando se trata de una causa reservada, solamente quienes estén acreditados pueden hacerlo, y se trata de documentos más bien de contexto, son algunas solicitudes que hace la Fiscalía, está la querella, por ejemplo, ahí cuando uno puede revisar cuando son causas públicas, pero es el Ministerio Público el que sigue teniendo el poder de definir qué piezas de la investigación van a ser reservadas, al menos por 40 días. Y esta información tiene que ser remitida dentro de los 15 días desde que se abrió finalmente esta indagatoria. Y por otro lado, también un punto bien relevante que hay que hacer es uno incluso puesto por la abogada de la denunciante. Ella habló mucho respecto a la protección de la víctima en este caso, no solamente por el manejo de la investigación de manera interna entre las partes de la indagatoria, sino que también es un punto de revictimización secundaria. Esto lo dijo, el acoso que ha recibido no solamente en medio del caso, sino que incluso de medios de comunicación. Dijo que habían algunos medios que estaban yendo al domicilio de la víctima, al domicilio de la familia, y que esa situación también le preocupaba. Es probablemente algo que en una eventual formalización probablemente escuchemos otra vez, que se pida alguna medida de resguardo. Recordemos que acá también la Fiscalía puede investigar con perspectiva de género, así que también ahí tiene tiene que hacerlo. Así que eso es un punto bien relevante también en esta investigación. Pudimos conversar con ella, también con la abogada María Elena Santibáñez, también con el abogado Lino Dizzi, pero especialmente respecto a este antecedente que pone sobre la mesa la Fiscalía de las gestiones que habría realizado Manuel Monsalve, así que escuchemos también parte de esas declaraciones. A mí me parece bastante grave, pues yo creo que no hay doble lectura el hecho de que una persona que está a cargo de la policía haya ordenado este tipo de diligencias y que además funcionarios de la PDI hayan ido al domicilio de mi representada. Me parece sumamente grave, ¿sí? Y vamos a ver la posibilidad de entablar querellas por posibles delitos en relación con eso. No teníamos más información, hoy día tenemos algo más y desde ahí vamos a construir la defensa. ¿Qué hiciste la inocencia, Manuel Monsalve?
Por supuesto que sí. ¿Van a solicitar algún tipo de diligencia usted o algún otro tipo de acciones Por para supuesto poder...? que vamos a solicitar diligencias. Vamos a colaborar con la investigación y el esclarecimiento de los hechos, ojalá lo más pronto posible, como ha sido desde un inicio. Bien, ahí lo que sabemos entonces son las respuestas de los abogados. Ambos, al parecer, no estaban al tanto de esta de este antecedente que pone el fiscal Javier Armendáriz. ¿Cómo sigue ahora, Estefanía, la investigación? Porque todavía, como ya vimos, no hay una declaración formal que se le haya tomado a Manuel Monsalve. Él tiene derecho a guardar silencio, pero se le tiene que fijar una cita, una audiencia para hacerle este interrogatorio. Y hay distintas estrategias. Ayer conversaba con el ex fiscal Ignacio Prieto, que decía que de acuerdo a la estrategia era cuando se le tomaba la declaración al imputado, porque Ignacio Pinto, porque al inicio muchas veces se pueden quedar muchas preguntas y es mejor contrastarlo con toda la información que se haya recabado. Por lo tanto, cuando se habla de que todavía Manuel Monsalve no es citado a declarar, no es necesariamente un privilegio, sino que es más bien para, de acuerdo a la estrategia, reunir todas las pruebas y confrontarlas con él si es que decide declarar. Eso por una parte. Y si todavía no declara, audiencia de formalización no podemos esperar quizás hasta cuándo, ¿no? Claro, y además que ahí es todo un cuento de interpretaciones también, incluso con la audiencia cautelar de garantías que ocurrió el día de hoy. Algunos hablaban de preformalización, que quizás puede ser también un indicio de que viene pronto esa audiencia, que hoy el fiscal Armendáriz no quiso confirmar. Él fue bien tajante en decir, no voy a dar detalles de la investigación, pero incluso con la audiencia de cautela de garantías hay quienes planteaban que incluso con esta solicitud de la defensa podían retrasar esta audiencia de formalización si es que se les entregaban algunos datos relevantes donde ellos también pudiesen intervenir. Todo eso está por verse. Lo cierto es que puede ser cuestión de días hasta de semanas tener novedades respecto de una formalización a Manuel Monsalve tras esta audiencia de cautela de garantías. Bien, seguimos conociendo novedades, así que bueno, muchísimas gracias. La defensa todavía no ha sido bastante hermética, sí. Así que suponemos que lo va a seguir siendo hasta que tenga una claridad mayor, hasta cuando concurra, por cierto, con Manuel Monsalve citado a declarar. Así que muchísimas gracias, Estefanía, por toda esta información. ¿No se habló de una cautelar para Manuel Monsalve? No es el espacio tampoco ni la instancia de poder hacerlo. Acá eran cuestiones más bien técnicas que terminaron en un poco de cuestiones de fondo también respecto a órdenes judiciales, pero nada respecto al fondo de la causa ni tampoco petición de medidas cautelares. Perfecto, muchísimas gracias, Estefanía Bustamante, con toda la información de lo que